Hola, me llamo Caitlin. Hoy estoy hablando sobre la ciudad Paseo Cayala. En Guatemala. Está afuera de la ciudad de Guatemala. Y hay una posibilidad de crear una otra ciudad como esta cerca de Antigua. Hay muchas opiniones positivas y negativas sobre Paseo Cayala. Algunas opiniones positivas son la ciudad es muy linda y es una comunidad cerrada con mucha seguridad. La ciudad tiene muchos lugares modernos como apartamentos, hoteles, parques, restaurantes, cines, tiendas y tiene arquitectura hermosa con techos de tejas y parece una ciudad en Europa. Sin embargo, hay muchas opiniones negativas sobre Paseo Cayala. Paseo Cayala está afuera de la capital ciudad. La capital ciudad es peligrosa y tiene mucho tráfico y violencia y crimen y es muy caro para pasar tiempo allí. Por ejemplo, las casas más baratas allí son 70 veces el salario promedio anual en Guatemala. Separa aún más las clases ricas y pobres. También tiene tiendas limitadas y parece una ciudad en Europa o una imitación mala de Disneyland en los Estados Unidos. No representa la cultura o el estilo de Guatemala. En mi opinión, una otra ciudad como Paseo Cayala no debe construirse. La ciudad distrae de los problemas reales en Guatemala. Guatemala es un país más pobre y no tiene una economía fuerte y la brecha entre los ricos y los pobres es muy grande. Una ciudad como esta separaría las clases más. La creación de esta ciudad solo usaría más dinero de los ricos para crear un mundo para las personas que tienen dinero. Yo creo que sería una mala decisión económicamente. También culturalmente, Antigua es conocida por conservar su arquitectura tradicional y una ciudad como Paseo Cayala es lo opuesto. Este tipo de ciudad no representa la cultura tradicional y es más americano o europeo. Yo creo que solo sería otra manera de separar las clases ricos y pobres. Es como dejar las otras personas de Guatemala para resolver sus propios problemas. Una ciudad nueva como Paseo Cayala no es una buena idea económicamente o culturalmente. El dinero debe usarse para ayudar a las muchas áreas pobres que sufren. Es el fin. Gracias por escucharme. Adiós.